Hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto saludarles y llevar la palabra de Dios a través de este medio a sus hogares. Tenemos la promesa de Dios de que su palabra no regresa a Él vacía, sino que produce el efecto esperado. Estaba meditando que la historia de la humanidad está dividida entre el antes y el después de Cristo. Y que nuestras vidas también están marcadas por el antes y el después de Cristo. Antes nosotros éramos condenados, ahora somos salvos. Antes estábamos muertos, ahora tenemos vida y vida eterna. Antes solo oíamos de Jesús, ahora escuchamos a Jesús. Antes nosotros podíamos ver las señales y el poder de Dios, pero ahora nosotros vivimos las señales y el poder de Dios. Entonces, ¿qué genera este cambio? ¿Qué genera el antes y después de Cristo? Y como escuchaba yo en una alabanza cuando era pequeño, una mirada de fe es lo que puede salvar al pecador. Sí, hermano, una mirada de fe lo cambia todo. ¿Y cómo podemos conseguir una mirada de fe? ¿Cómo podemos provocar una mirada de fe? Pues en algo tan común y cotidiano en nuestras vidas como lo es una conversación. A través de una conversación nosotros podemos generar miradas de fe. A través de una plática, a través de tomarnos un café con un amigo, un colega, nosotros podemos generar miradas de fe. Y está el versículo que que provoca y seguirá provocando miradas de fe. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo ha generado y seguirá generando miradas de fe. Y ese versículo es parte de una conversación entre dos personas. ¿Tú sabes que ese versículo lo dijo el mismo Jesús? No lo dijo un discípulo de Jesús, no lo dijo un apóstol, lo dijo el mismo Jesús en una conversación. Y yo te invito y que me acompañes a ver esta conversación en el libro de Juan, en el capítulo 3, la conversación entre Jesús y Nicodemo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Primero quiero hacer una observación en que no todos los fariseos eran iguales, como a veces pensamos. Acá se habla de un fariseo que reconoce que ha venido de Dios. Si leemos en otros pasajes de la Biblia, hay fariseos que incluso condenan a Jesús, porque dice, por el nombre de Beelzebú echa fuera a los demonios. Y tachaban a Jesús de ser un hombre que no venía de Dios, pero este fariseo sí reconoce que Jesús ha venido de Dios. No todos los fariseos pensaban igual. Y cuando Nicodemo dice que vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, le dijo Jesús, yo reconozco, el llamarlo Rabí era, yo reconozco que tú conoces la ley, que tú interpretas la ley y que tú enseñas la ley también como nosotros. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Sabemos, yo y quién más, Nicodemo y cuántos más sabían eso.
Era un grupo de fariseos que hablaban acerca de Jesús y las señales que él hacía. Ahora, eh, Nicodemo también era un miembro del Sanedrín. Era una de las personas que resolvía toda pregunta relacionada a la interpretación de la ley. Cuando vino a Jesús, lo trata de rabí, lo trata de maestro, porque en ese entonces pensaban que era nada más un maestro. Incluso los fariseos y muchos de Israel pensaban que podría tratarse de un profeta. Otros pensaban que se trataba de Juan el Bautista, que se trataba del profeta Elías, que se trataba de Jeremías, cuando en verdad Pedro fue el que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pedro no era un fariseo, no tenía el conocimiento de la ley como lo tenían ellos. Sin embargo, le fue revelado por el Espíritu que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces hay algo que les falta a los fariseos. A los fariseos les faltaba encontrar en la ley al autor de la ley. Ante esto respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús se da cuenta de lo que le hace falta a Nicodemo. Y cuando Jesús dice: de cierto te digo, lo dice porque alguna verdad está por venir, una revelación está por llegar. Y entonces le dice: la verdad, Nicodemo, la revelación que te doy es que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús utiliza esta analogía del nacimiento para poder explicar cómo es el nuevo hombre. Cuando Jesús dice que hay que nacer de nuevo, no se está refiriendo a entrar en el vientre de la madre, sino se está refiriendo a nacer de otra forma. Se está refiriendo a nacer en otra dimensión. Entonces, Nicodemo no se da cuenta porque no le es revelado aún por el Espíritu lo que él conoce, lo que él está leyendo. Jesús también aquí en esta escritura nos da una herramienta de cómo anunciar las buenas nuevas, una herramienta de evangelización para llevarla al que no cree. ¿Y cómo es que se genera el proceso del nacer de nuevo? Ahora miremos cómo interpreta Nicodemo estas palabras. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Nicodemo saca aquí lo mejor de su razonamiento, pero no es suficiente. Y estas son ideas preconcebidas que tenía Nicodemo por todo lo que se decía de Jesús, que probablemente era un profeta. Posiblemente creían en la reencarnación y creía él: bueno, puede nacer otra vez del vientre de mi madre y ser una persona diferente. Entonces son ideas preconcebidas que posiblemente ya tenía Nicodemo. Algunos creían en la reencarnación, pero todo esto era simplemente un razonamiento humano que puede cegar y entorpecer los planes de Dios. Se acerca otra gran verdad de Jesucristo. En el versículo 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando en la Biblia la palabra Espíritu está escrita con la E mayúscula, se refiere a la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Cuando está escrita con E minúscula, se refiere al espíritu del hombre.
De tal manera que el que nace de nuevo, nace por la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero también nace por el espíritu de la palabra. Es el Espíritu de Dios el que nos revela la palabra. Y algo que le dice Jesús es, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sabes tú qué es el reino de Dios? ¿Sabemos qué es el reino de Dios? Bien, Nicodemo se acercó a Jesús cuando aquí leemos en los primeros versículos y le dijo, nadie puede hacer estas señales. Entonces, Nicodemo llegó con una interrogación. Quería saber cómo Jesús hacía estas señales. Entonces, el reino de Dios son señales, pero la Biblia también nos enseña qué más es el reino de Dios. En Romanos 14, 17, nos enseña que el reino de Dios no es comida ni bebida, es justicia, paz y gozo. No son cosas naturales o tangibles, aunque sí responden a una necesidad, pero no es una necesidad física. El reino de Dios responde a necesidades espirituales. Justicia, paz y gozo. Son necesidades que solo a través del Espíritu Santo se obtienen. A través de la persona de Jesús, el reino de Dios es revelado. Vamos a leer el libro de Mateo 4 y el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús fue bautizado y comienza su ministerio, él mismo dice, arrepentíos y convertíos porque el reino de Dios se ha acercado. Jesús traía el reino de Dios, el reino espiritual que nadie más conocía. En Lucas 4:16, nuevamente, Jesús confirma lo que es el reino de Dios. Y el reino de Dios es la esfera en donde Dios reina, en donde se hace su voluntad. Y en el capítulo de Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios es un reino sobrenatural, no es un reino humano. Y cuando Jesús le dice a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puedes entrar a la esfera sobrenatural porque aún no has nacido de nuevo. Y en el 5 le dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No podemos nosotros, si no nacemos de la palabra y del Espíritu de la palabra, que es el Espíritu Santo, no podemos conocer estas cosas. Y lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros podemos
conocer las Escrituras, pero si el Espíritu no nos revela la esencia de las Escrituras, entonces será un libro más que nosotros leamos. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Nosotros no vimos entrar al Espíritu Santo con estos ojos. Lo sentimos en todo nuestro ser. Nosotros no podemos ver el viento, ni de dónde viene, ni para dónde va, pero lo sentimos y creemos, porque lo sentimos. Asimismo es el que nace en el Espíritu. No puede ver como Nicodemo, ¿sí? Pero lo podemos sentir y es un espíritu que nos da vida. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puedo hacer esto? Nuevamente la ceguera de Nicodemo. Era ciego a todas estas cosas. Y no podía ver, no podía sentir, no podía entender esto. Y Jesús le respondió y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Conoces la ley, Nicodemo, y la interpretas y la enseñas y no puedes ni entender estas cosas? No era nuevo para los fariseos leer sobre el Espíritu. En la Biblia se menciona el Espíritu de Jehová cuando vino sobre Saúl, cuando vino sobre David. El Espíritu no era nuevo, es solo que ellos no lo habían entendido ni lo habían visto. Ellos conocían la palabra de Dios, pero no la entendían porque no había revelación del Espíritu en ellos. Cuando no hay revelación, no hay cambios. Romanos 12:2. Es necesario que nosotros renovemos nuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. Entonces, cuando no hay revelación, no hay cambios, no hay transformación. Jesús llevó a Nicodemo a su conocimiento más adelante. Cuando Dios le respondió esto y le dijo, ¿no sabes tú siendo maestro, no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí Jesús lo lleva a un lugar que él sabía, porque él conocía las Escrituras. Y entonces le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Quiero pedir que vayamos al libro de Números 21, en el versículo 9. Nicodemo sabía y conocía esto, porque conocía las Escrituras. Números 21:9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Bien, acá Jesús lo lleva a tiempos atrás y le da un ejemplo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el desierto vio la mano de Jehová, vio el poder de Jehová, vio la protección de Jehová y recibió las bendiciones de Jehová. Pero Israel nunca sacó a Egipto de su corazón y era duro de corazón. Pecaron contra Jehová
y Jehová mandó serpientes ardientes. ¿Recuerdas esta historia? Cuando en el desierto el pueblo de Israel fueron mordidos por serpientes ardientes. Vamos, Nicodemo, ¿recuerdas esa historia? Y el pueblo de Israel habló en contra de Dios y en contra de Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El pueblo de Israel murmuró contra Moisés y contra Jehová. ¿Recuerdas eso, Nicodemo, lo que pasó con Israel? Que murmuraron. ¿Era cierto que no había pan? ¿Era cierto que no había agua? No era cierto. Y Jehová envió entre los pueblos serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Dios pecó contra Jehová, Jehová manda serpientes ardientes. A ver, Nicodemo, cuando uno peca, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, no habita en él. Cuando el pueblo de Israel pecó, el Espíritu de Jehová y su presencia y ese cuidado que tenía Jehová con Israel se apartó del pueblo. Ahora, las serpientes ardientes existían en el desierto. Se alimentaban de animales. El pueblo de Israel en todo momento tenía el riesgo de ser mordidos por las serpientes. Pero no eran mordidos porque Jehová los guardaba. Pero cuando estos pecaron en contra de Dios, el Espíritu de Jehová se aparta y las serpientes los muerden. ¿Sabes, Nicodemo? Esto pasa el día de hoy. El mundo peca y se aleja de Dios. El mundo peca y los hombres pecan. Y el Espíritu que está con ellos, guardándolos, cuidándolos, se aleja. Cuando se va la protección del hombre, el hombre está vulnerable. El hombre es mordido. El hombre es envenenado. Y como en esta ocasión los hombres no querían seguir muriendo, rogaron a Moisés que hablara contra Jehová para que los salvara. Y Jehová, en su gran amor y su gran misericordia, le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, que la pusiera en un asta y que la levantara para salvación del pueblo. Jehová, en su amor y su misericordia, hizo esto. ¿Sabes algo, Nicodemo? Hay muchos fariseos como tú que no ven a Jehová, que no ven a Dios y se apartan y murmuran en contra de Dios y blasfeman en contra de Dios. Y hay mucho pueblo de Israel muriendo y hay mucho pueblo de Dios apartado que necesita salvación. Entonces, Nicodemo, tú necesitas ver al Hijo del Hombre levantado, así como Israel vio a la serpiente y fue salva. Yo te quiero decir hoy en día, hermano, este mensaje tuvo lugar en una conversación. Este mensaje es un mensaje de buenas nuevas, es un mensaje que lleva el Evangelio. Es un mensaje para el que no cree, pero también es un mensaje para el que cree. Es un mensaje para el creyente. Nicodemo tuvo una conversación que cambió su vida. Más adelante, en el capítulo 7, vemos a Nicodemo defendiendo a Jesús ante los demás fariseos.
¿Y sabes algo que me toca de la vida de Nicodemo? Que más adelante, en el capítulo 19 de Juan, cuando Jesús fue crucificado, dice el capítulo 19 de Juan: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Escucha esto. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Por el Espíritu te puedo decir que Nicodemo tuvo un cambio. Esa mirada de fe. Trajo mirra y aloes. Sabes, esto es una adoración que Nicodemo le presentó a Jesucristo. Y este mensaje también nos reta a conocer a Jesucristo, a nacer de nuevo, y que por medio de su Espíritu nosotros podamos encontrar la revelación en su palabra para salvación, para vida eterna. Y necesitamos una mirada de fe, todos la necesitamos, en todo momento. Una mirada de fe no es solo una vez, una mirada de fe tiene que ser constante para el creyente. Tenemos que ver a Jesús, tenemos que alzar nuestros ojos espirituales y ver a Jesús, ver que en Él hay esperanza, que no necesitamos solo una conversación con Dios, necesitamos muchas conversaciones con Dios que generen miradas de fe y que nuestros sentidos espirituales sean abiertos para que no perdamos la mirada y no nos apartemos. Te dejo un reto, amado hermano. Examina tu camino y reta a tu fe a creer en Jesucristo todos los días para que puedas ver y conocer el reino de Dios. Examina si eres solo un creyente o si eres nacido de nuevo. Examina también tus conversaciones con las demás personas. Ten conversaciones que inspiren una mirada de fe en los demás. Pregúntate, ¿soy un seguidor de Jesús? ¿O soy alguien que ama a Jesús? ¿Soy alguien que va tras las señales de Jesucristo? Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está? ¿Eres nacido de nuevo? Pregúntate, ¿a qué le dedicas más tiempo en el día? ¿A tener conversaciones con Jesús? ¿Le dedicas más tiempo a las películas y series en Netflix más que a Jesús? ¿A los videojuegos más que a Jesús? ¿A dormir, comer más que a Jesús? Enamorémonos. ¿Cómo son nuestras conversaciones con las personas? ¿Promovemos las bromas y los chistes en doble sentido? ¿Expresamos palabras necias en nuestra boca? ¿Somos mal hablados cuando conversamos? El nacer de nuevo es constante, hermano. Y a través de las conversaciones con Jesucristo, tú puedes ver la Escritura revelada. Y es mi oración que cada mañana, que todos los días podamos conocer algo nuevo de Jesús. Te invito a que juntos oremos al Padre. Padre bueno que estás en gloria, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias
por tu Espíritu. Gracias, Padre, porque a través de tu Hijo nosotros tenemos vida y vida eterna. Gracias, Padre, porque hoy somos salvos, porque tuvimos una mirada de fe en Jesucristo. Permite, Señor, que nosotros podamos provocar miradas de fe en los demás. Gracias, Padre. Te amamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Es un placer compartir contigo la palabra de Dios y te espero en una próxima reunión. Bendiciones.